Maestros, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos transmitiendo en esta nueva sesión sobre los aprendizajes clave y todos los temas que están surgiendo, porque sí tenemos un buen número de comentarios, de temas que se están desarrollando y que de alguna manera necesitamos ir cumpliendo poco a poco para poder tener una idea sobre todo este documento de los aprendizajes clave. Ya hemos estado observando diversos temas, los dos últimos temas que abordamos en estos días fue el de la ética del cuidado y el humanismo. Y estos temas se van desarrollando, ya tenemos 24 videograbaciones. Con esto vamos haciendo una riqueza, porque hay que preparar, porque hay que conocer este documento de aprendizajes claves. Vienen momentos políticos muy fuertes y necesitamos estar preparados, conociendo lo que se hizo como propuesta, para poderlo criticar o para poder proponer toda una serie de ideas que van a servir a quien llegue a gobernar a partir de diciembre próximo. Por eso también estamos observando toda esta condición de los aprendizajes clave, y hay temas como los aspectos de planeación y evaluación de los aprendizajes que se ligan a la parte del perfil de egreso. Los procesos de planeación y evaluación son aspectos centrales de la pedagogía porque cumplen una función que tiene que ver con la concreción y el logro de las intenciones educativas. Aquí hablamos de la parte de la planeación didáctica como un ejercicio, desde mi punto de vista, lo siento como un ejercicio que primero se piensa y después se escribe. No puede haber una planeación didáctica sin pensarla, donde los procesos de pensar y pensamiento como procesos psicológicos pueden objetivarse o subjetivarse. Por eso la planeación didáctica anticipada puede optimizar recursos y poner en práctica diversas estrategias con el fin de conjugar diversos factores como tiempo, espacio, características, necesidades particulares de los grupos, materiales, recursos disponibles, entre otras cosas, agregando a ello la experiencia profesional de nosotros los maestros, los principios pedagógicos, la parte normativa de cualquier modelo, no nada más de este modelo de aprendizajes clave, y que todo esto sirva para garantizar los aprendizajes de nuestros niños. Por su parte, la evaluación tiene un objetivo central: mejorar el desempeño de los estudiantes, identificar, como ahora lo han estado manejando, las áreas de oportunidad, a la vez de que pueda funcionar como un factor que pueda impulsar la transformación real de la pedagogía. Pero aquí, por ejemplo, cuando yo he revisado los aprendizajes clave, sigo observando conceptos como la evaluación diagnóstica o la evaluación sumativa. Estos conceptos no son nuevos, son de los 70s. Se desprenden inclusive de los conceptos de evaluación de Chadwick, de Clifton Chadwick, que es el que nos habla de los conceptos del concepto evaluación. De ahí entonces el concepto evaluación es de suma importancia porque nos puede ayudar junto a la planeación. La planeación y la evaluación son dos conceptos de los cuales tenemos que estar hablando siempre a la par. Van simultáneos, van de la mano, son dos partes que están en un proceso, son dos procesos, son los dos grandes procesos que llegan a esta condición de la enseñanza-aprendizaje. Porque cuando yo quiero pensar en una idea didáctica, necesariamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que haber algo que me permita medir. Porque si están utilizando diagnóstico y están utilizando sumativa, ¿sí?, entonces al final van a tener que medir. La evaluación entonces se traduce en esta parte de acreditación. Y esto es lo que están diciendo, porque esto
está ubicado por allá por las páginas 120 y están hablándonos de este tipo de situaciones donde hay que medir ese logro del aprendizaje que se tiene que observar desde el perfil de egreso, donde están los aprendizajes esperados, relacionados, donde podemos ir observando estos aprendizajes. Así una secuencia didáctica no va a estar nunca completa si no le colocamos lo que tiene que medir. Por eso es importante todo lo que están realizando los profesores en el sentido de ir hacia diferentes formas de planeación, diferentes formas de trabajo. Y cuando nosotros vamos a la idea del perfil de egreso de la educación obligatoria, pues no me queda más que observar que todo modelo educativo tiene una parte filosófica, normativa, donde se basa, desde la cual se responde a preguntas como ¿a qué se aspira en educación? O en el caso de nuestro país, ¿qué tipo de mexicano se pretende formar? No nada más el mexicano que me señalan con la pregunta de ¿para qué se aprende? O el tipo de ciudadano del cual me hablan allá, que ya dijimos aquí que es difícil formarlo porque esas características no las cumplen nuestros gobernantes. Entonces hay que recurrir al artículo 3 constitucional como el elemento filosófico que nos dice cómo debe de ser la educación en México, y la Ley General de Educación como ley reglamentaria del 3 constitucional desde los primeros artículos se está orientando porque está señalando cuáles son los fines de la educación. Las preguntas, así como ellos quieren hacer sus preguntas desde aprendizajes clave, nosotros les podemos hacer preguntas también para que nos den ellos las respuestas. Por eso, las preguntas permiten obtener respuestas que facilitan tener panoramas mucho más amplios. Así, la idea y la forma de concebir al mexicano que se desea desarrollar lleva a identificar los rasgos que deben de lograr los niños, los adolescentes y los jóvenes mexicanos. Estos, dado que la educación señalada como una educación obligatoria, en educación, el tipo básico de la educación y en la educación media superior, entonces nosotros tenemos que identificar que hay una temporalidad en la que está el sujeto y que va a 15 años de escolaridad, donde se está formando esto que llaman el trayecto escolar, 15 años en los que van construyendo su trayectoria. Por eso, cuando el perfil de egreso desde el ámbito 5, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, nos coloca en esta forma, en este punto del trayecto de los estudiantes, coloca esa parte del proyecto de vida. Cada nivel de logros del perfil es antecedido por el correspondiente anterior. Cada nivel sirve de plataforma para el siguiente. Hay una progresión de rasgos que se tienen que cumplir y la suma de todos es el perfil de egreso de la educación obligatoria. Cuando un alumno, por ejemplo, está logrando los aprendizajes de su nivel educativo, está cubriendo la plataforma que le servirá para adjudicarse al siguiente nivel de aprendizaje. La estructura del perfil de egreso se ubica en las páginas 22 y 23 del documento oficial de aprendizajes clave, y siguiendo inclusive el documento oficial del nuevo plan y de los programas de educación básica, 11 son los ámbitos que están señalados dentro del perfil de egreso de la educación obligatoria. Los 3 primeros tienen que ver con aquello que identificábamos dentro de los campos de formación. Estos campos están lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. Pero el ámbito 4, que a mí me parece que todos tienen una importancia, el ámbito 4 de pensamiento crítico
y solución de problemas, nos daría para escribir un texto para profesores. Yo estoy enfocado a las habilidades socioemocionales y al proyecto de vida. Pero hay maestros con los que he platicado que me comentan que la colaboración, el trabajo en equipo, la convivencia y ciudadanía son importantes. Todos son importantes, la apreciación y la expresión artística, la atención al cuerpo y la salud, o el cuidado del medio ambiente y las habilidades digitales. Todos estos ámbitos del perfil de egreso resultan interesantes en su desarrollo porque el desempeño que se busca es que los alumnos logren en cada ámbito al egreso de la educación obligatoria, logren lo que contiene y se describe con 4 rasgos, uno para cada nivel educativo. A su vez, se puede observar que cada rasgo se enuncia como aprendizaje esperado. Y en la tabla que se presenta en las páginas 21 y 22 del perfil de egreso de la educación obligatoria, esta tabla puede ser leída de 2 formas. La primera, que es una lectura vertical por columna, muestra el perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación obligatoria. La segunda lectura es la lectura horizontal, por fila. Indica el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito. Tiene uno que meterse al documento, tiene uno que meterse bien al documento para poder tomarle toda la idea y observar todo lo que están manejando como nuevo, que como decía yo hace rato, siguen utilizando la evaluación diagnóstica, que no está mal, pero regresan al concepto de sumativa. Y para eso van a hablar de los momentos donde se hace el registro de la evaluación. Por eso, cuando nosotros abordamos la tabla de los ámbitos con el perfil de egreso, es que parece ser en primera intención una visión que sí acerca, que puede ser precisa, que se entiende claramente y que es amplia y que se tendrá que hacer pública porque la deben de conocer de acuerdo a lo que dice el documento oficial, los padres de familia y los estudiantes. La tabla también funciona como una guía de trabajo de los maestros y de las educadoras que pueden ver, digo yo, en un solo golpe de vista lo que se pretende logren los estudiantes de educación básica y de media superior. Las orientaciones deben de ser una fortaleza para el plan en cuanto a su estructura y contenidos, y habría que ver todas estas orientaciones, pero lo podrán ver mejor los maestros cuando revisan el documento de grado. Cuando los maestros revisan el documento de cada grado, entonces van a poderse dar cuenta de cómo está estructurada toda la idea de los rasgos del perfil de egreso, los aprendizajes esperados y las concepciones sobre planeación y evaluación. Por eso, en los 11 rasgos, dado que yo tengo interés personal por la formación de habilidades socioemocionales y el proyecto de vida, entonces voy a educación preescolar y empiezo a identificar lo que dice que se tiene que cumplir al término del nivel, porque en preescolar no es por grado, es por nivel, y en primaria y secundaria los tenemos por grado. Por eso la educadora ha hecho ha hecho tratamientos históricos, y aquí lo primero que le pretenden señalar a la educadora es que ella tiene que colaborar, orientar, guiar y mediar entre sus alumnos y los contenidos para que ellos puedan identificar sus cualidades y puedan reconocer las de los otros niños. Y el concepto de autonomía colocado en los niños, entendido como una estrategia para jugar y aprender de manera individual y en equipo. El otro corresponde a la satisfacción de cumplir sus objetivos. Y esto
en educación preescolar. Cuando ya vamos a educación primaria, entonces ahí tenemos los aspectos que tienen que ver con la capacidad de atención. No es tan fácil la idea de la atención, es algo en lo que creo que hemos fallado, porque la atención no es una llamada de atención, ya en sí es una llamada. Y en uno de los libros que he podido trabajar, el de aprendizaje entre escuelas, aprendizaje entre pares, ahí señalaba yo en la página 14 de ese libro los aspectos que Leopoldo Quiles generó sobre la atención cuando hacemos referencia a que el que tiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz y el que es capaz lo logra todo. Es decir, parece como un recitado, pero finalmente los alumnos tienen que internalizar esas ideas que no vienen en los aprendizajes clave, pero que a nosotros nos han dado resultado, porque tienen que ver con la práctica reflexiva y tienen que ver con la transmisión también, aunque no les guste transmisión, pero tienen que ver con la transmisión del ejemplo, con colocar el ejemplo en el sentido de que los propios alumnos deben de atender para saber, deben de saber para conocer, ¿sí? Es en este sentido que el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz y el que es capaz lo logra todo. Por eso, en educación primaria van a tener que poner en juego la fortaleza personal para autorregular sus emociones y estar en calma para jugar, para aprender, para desarrollar empatía, para poder convivir con otros. Pero esto es difícil, esto no es tan sencillo como me lo marcan ahí, eso de estar en calma. Tuvimos el año pasado un trabajo sobre el PIPE-CIDE y participó uno de los orientadores de este aspecto de emociones, el profesor Juan Trejo. Participó junto a la maestra Irma García, Alma Livia Tapia Moreno, Marta Patricia Alcántara Paz, estuvo Cindy Román también, Manuel Zabaleta, y trabajábamos esta parte porque la lectura, por ejemplo, como las lecturas de Manuel Zabaleta, usadas para el desarrollo de la educación socioemocional, donde el alumno pueda poner en juego esa capacidad para autorregular sus emociones y aprender jugando también. Y ¿por qué no los niños diseñando, emprendiendo proyectos a corto y a mediano plazo, como por ejemplo, cómo puedo mejorar mis calificaciones o cómo puedo desarrollar una actividad? Proyectos que se generen por preguntas. Y en este caso, del perfil de egreso, en el campo que a mí me interesa, en el ámbito 5, la relación con la educación secundaria, ya donde se va formulando el proyecto de vida, donde se asume esa responsabilidad sobre el bienestar de él y de los otros compañeros. Los que hemos trabajado educación primaria y educación secundaria, nos podemos percatar perfectamente de cómo aquí se puede enlazar el desarrollo moral de nuestros estudiantes. Eso falta en los aprendizajes claves, no lo veo con toda claridad. Entonces tengo que observar cómo mi alumno de primaria de 4º grado está en una etapa de reciprocidad y cómo mi estudiante de secundaria, de 2º de secundaria, está en una etapa de justicia. Y por qué mis alumnos de la preparatoria están en una etapa ideal, donde tienen y pretenden revolucionar todo. Y esa parte que tiene que ver con el desarrollo moral tiene especial importancia en el desarrollo de la educación socioemocional, porque si mis alumnos de secundaria asumen esa condición de bienestar para ellos y para los demás, y procuran colocar estrategias, aunque aprendizajes clave nunca me diga qué es una estrategia, entonces mis alumnos de secundaria van a poder generar una serie de ideas de proyecto de vida corto, mediano y largo plazo, porque les va a poder permitir analizar todos los recursos que le permitan transformar sus acciones en verdaderas oportunidades.
tenemos que enseñar, y aquí sí hay que enseñar. No todo se puede dejar a la construcción. Necesitamos también aprendizajes puntuales en estos casos, porque yo tengo que enseñar a mi alumno o modelar con mi alumno también cómo generar preguntas para poder avanzar en estos aspectos. Por eso, para la oportunidad no es buena o mala suerte, hay que estar preparado para que llegue esa oportunidad, para poder generar esta oportunidad y para poder llegar a comprender el concepto del proyecto de vida en el diseño de los planes personales, porque algunos de nosotros hemos invertido mucho tiempo en nuestros proyectos de vida. En el caso personal, yo he trabajado para maestros desde 1972 y me gusta el trabajo cara a cara, porque siento que solamente de esa manera podemos llegar a nuestros estudiantes de mejor forma, porque cuando nosotros ya trabajamos con los alumnos de la preparatoria y nos percatamos de cómo se van dando las interacciones personales que tienen que ser de una condición sana y que puedan ellos ejercer el autocontrol o la capacidad para afrontar la adversidad, cómo enseñamos, cómo les transmitimos estas experiencias para poder enfrentar la adversidad y no como en las competencias para la vida, como me dejaron el discurso del manejo de situaciones, donde yo tenía que enseñar a mis alumnos a resistir la frustración, en lugar de enseñarles que la esperanza es lo último que se puede perder. Entonces, es cuestión de mirada sobre la propia vida, como puedo ir avanzando también en estos aspectos del perfil de egreso, cómo estamos mirando la vida, cómo se está viendo la vida, cómo se habla de libertad en un documento como este, donde vivimos en un país donde esto no es compatible con lo que estamos viviendo. ¿Cómo se puede hablar con suma facilidad de creatividad cuando la creatividad requiere de conocimiento, de saber, del paralelo, de la innovación, del genio y de la brillantez? Entonces, hay mucho que buscarle a estos aprendizajes clave y hay que estar verdaderamente preparado para poder entenderlos. Vienen momentos políticos muy fuertes donde no están dados para los espíritus endebles. Necesitamos espíritus y almas fortalecidas, pero necesitamos también maestros y alumnos estudiosos que permitan avanzar a este país. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, muy buenas noches. Les agradezco mucho su atención. Hasta mañana. Gracias.